Jóvenes y señoritas estudiantes, muy buenas noches. En la clase anterior ya habíamos visto un poco de las variaciones idiomáticas por pedirles que por favor también puedan enviarme los trabajos quienes están faltando. Que habíamos visto de cómo se van cambiando la forma de hablar de las personas de acuerdo al lugar, de acuerdo a la edad, de acuerdo inclusive a quienes se van dirigiendo. Eso habíamos ya hablado en la clase anterior. Lo que hoy vamos a ver es un tema bonito como es el modernismo ecuatoriano, la generación decapitada. En primero de bachillerato habíamos visto qué era el modernismo. El modernismo es una nueva forma de expresión a través de la poesía. En el modernismo se desarrolló en América Latina y sobre todo tuvo gran influencia de los poetas modernistas de Francia, ¿no? O la generación maldita de Francia, que también se los conoce. En el Ecuador, en cambio, el modernismo tuvo un gran auge. ¿Cuándo comenzó? En primer lugar, comenzó en las primeras décadas del siglo XX, con jóvenes ecuatorianos muy prestigiosos y sobre todo muy buenos en el desarrollo de las letras literarias. Muchos de ellos escritores que con mucha educación y adinerados, y otros lo contrario, muy pobres y con poquísima educación, como es el caso de el guayaquileño Medardo Ángel Silva, que ya lo vamos a conocer un poco más. Entonces, aquí se formó el grupo de modernistas del Ecuador, como es Medardo Ángel Silva, Ernesto Novoy Camaño, Arturo Borja y Humberto Fierro, quienes fueron los precursores del modernismo ecuatoriano. ¿Por qué se le llama la generación decapitada? Por dos situaciones. La una, porque se suicidaron, se mataron, 3 de ellos, y otro que también murió, pero murieron todos los 4, murieron muy jóvenes. Estos 4 escritores fueron influenciados por Rubén Darío, que es el principal modernista a nivel mundial, y sobre todo quien trabajó, el nicaragüense Rubén Darío, Félix Rubén García Sarmiento también, que es su verdadero nombre, influyó en los 4 jóvenes poetas del Ecuador. Como les había dicho, tuvieron también influencia los poetas franceses como Baudelaire, Victor Hugo, Saint-Mary, Rimbaud y Verlaine. Por ejemplo, Borja a los 20 años se suicidó, Medardo Ángel Silva a los 21, Novoa a los 28 falleció, y Fierro a los 39 años también es uno de los poetas que tal vez en mayor edad falleció, ¿no? Mueren prematuramente todos ellos. Características de sus poemas: innovación métrica, se buscan nuevas formas de estrofa, se emplean versos de distinta medida y se actualizan versos en desuso. Es decir, los versos siempre van a guardar simetría o igualdad en su número de sílabas. Enriquecimiento del lenguaje. Los poetas modernistas incorporan al léxico neologismos. ¿Qué era un neologismo? Si es que nos recordamos, era términos nuevos. Neo es nuevos. Logos, hablamos de tratado o palabras, ¿sí? Sobre todo de origen francés. Por ejemplo, un neologismo para la época era la palabra restaurant, que es de origen francés, ¿sí? Chalet, que es de origen francés. ¿Ya? Bouquet, el bouquet de flores, todos son neologismos de origen francés para la época del siglo XX. Musicalidad, con la selección adecuada de palabras y acentos, la poesía modernista alcanza gran dosis de musicalidad. ¿Por qué hablamos de musicalidad en la poesía modernista? Porque muchos inclusive de estos poemas fueron hechos pasillos, y por lo cual ya voy a recomendar que escuchen uno para que se recuerden, uno nada más de los cuantos poemas modernistas que en realidad se hicieron pasillos. ¿Y por qué? Por la musicalidad, por el tono que tenía cada una de estas poesías. Exotismo. Al
cariño o se puede decir el desarrollo de lo exótico. ¿Qué es lo exótico? Temas extraños. Por ejemplo, ya no están cantando solo al amor o ya no están realizando sus poemas al amor o tributando sus poemas al amor. Lo exótico son temas como la muerte, como la vida más allá o antes de la muerte, ¿ya? Temas diferentes como el dolor, ya lo dice Arturo Borja, mi dolor de vivir es un dolor de amar, ¿ya? El arte por el arte puro y desinteresado, es decir, ellos no buscaron dinero en sus creaciones. Si fuera así, el mismo Medardo Ángel Silva hubiese sido un millonario, ¿sí? No buscaron dinero en sus creaciones, sino era por el trabajo que ellos querían desarrollar. Allí vemos nosotros que los trabajos de la generación decapitadas son escuchados en los pasillos como de Carlota Jaramillo, Dúo Benicio Valencia, Julio Jaramillo, el grupo Quimera, Carla Canora, los últimos, ¿no? Juan Fernando Velasco, entre otros. Ustedes me van a decir qué pasillo, por ejemplo, y eso quiero que escuchen ese pasillo, entren a YouTube o en cualesquiera medio, ustedes pueden escuchar lo que es el famoso pasillo El alma en los labios, escrita por Medardo Ángel Silva y que está interpretado por Julio Jaramillo. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Entonces ahora tenemos lo que es la vida de cada uno de ellos. Tenemos, por ejemplo, de Arturo Borja, quiteño, como tenía sus recursos, viajó a París, se educó inclusive, con Novoy Camaño, Fierro y Silva, introdujeron la poesía modernista en el Ecuador, como ya lo dijimos. Sus obras, La flauta de Onix, que fueron publicados después de su muerte, Poemas inéditos, que fue publicado en 1958. Vas Lagrimae y momento musical, que se llama este. ¿Sí? En Vas Lagrimae vamos ya a decirles qué trabajito vamos a hacer. ¿Sí? Tenemos al otro, Ernesto Novoy Camaño, guayaquileño. Mucho sobre todo se habla de él, sobre todo de sus poemas, muy buenos. También tuvo cargos públicos dentro del gobierno de la época. Su libro Romanza de las Horas aparece en 1922. También tenemos aquí su poema Emoción Vesperal, que ya vamos a ver qué trabajito tenemos que hacer con estos. Humberto Fierro nació y murió en Quito, pasó largas temporadas en el campo y luego se desempeñó como un modesto cargo de administrador público. Sus poemas están en su obra El laúd del Valle, ¿ya? Velada Palatina, que son prácticamente que se presentaron después de su muerte, inclusive muchos de ellos. Tenemos dos poemas, Tu cabellera y El fauno. Y uno de los más conocidos, Medardo Ángel Silva, guayaquileño, él tal vez sea el poeta que más impacte dentro de lo que es el modernismo, por la calidad de sus poesías, por su vida en sí y porque fue una persona de escasos recursos, de sectores populares. De él algunos pasillos se han hecho de sus poesías y sobre todo es uno de los principales representantes del modernismo en el Ecuador. Todas sus obras están recogidas en el libro El árbol del bien y el mal. Y tenemos aquí La extraña visita. ¿Sí? Tenemos aquí los 4 modernistas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos en primer lugar a hacer un pequeño organizador gráfico de la vida de cada uno de ellos. Puede ser un mapa conceptual o un cuadro sinóptico. Facilito, que no nos va a dar ni en una media plana. Ya tenemos nosotros ahí los de la generación decapitada. Pero antes de ello vamos a trabajar un poquito con lo que dice aquí, con las características del modernismo, la generación decapitada. Desde aquí, desde la página 138, vamos a coger solo la vida y obras de cada uno de los autores de la generación decapitada y vamos a hacer un cuadro sinóptico o un mapa conceptual. Les explico. Por ejemplo, ponemos aquí
ponemos poetas modernistas del Ecuador, generación decapitada. Abrimos un paréntesis o una llave, una llave, y en esa llave entonces escribimos qué era la generación, qué es el modernismo en el Ecuador. Por ejemplo, que tuvo la influencia de Rubén Darío, es un movimiento que se dio en inicios del siglo XX y que tuvo gran apogeo en aquella época. Sus representantes son, entonces ahí si abrimos otra llave, Arturo Borja, y ponemos los datos de Arturo Borja. Medardo Ángel Silva, sus datos de Medardo Ángel Silva. Ernesto Novoa y Camaño, los datos de Ernesto Novoa y Camaño. O si quieren hacer un mapa conceptual, también pueden hacerlo. ¿Ya? Ese es el primer trabajo. Y un segundo trabajo, o bueno, dentro de este mismo trabajo, un segundo punto, mejor dicho, escogemos cualquier poema de los 4 modernistas de aquí. De los 4 modernistas de aquí, cogemos, puede ser Vas Lacrimae, puede ser Emoción Vesperal, puede ser Tu Cabellera, El Fauno, o también la otra, La Extraña Visita. Cualesquiera de esos poemas. Los leemos y nosotros vamos a sacar el tema principal, es decir, este poema me habla de esto, por esto, por esto, por esto. En estos aspectos me da a conocer estos temas sobre la temática que el autor está mencionando. Entonces, eso nada más, mis jóvenes, para el próximo miércoles. Las personas que todavía no me han enviado los trabajitos pueden seguirme haciendo. Igualense, por favor, para que sigan ustedes teniendo sus notas y puedan pasar sin mayor problemas el año lectivo. Muchísimas gracias y buenas noches.